Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar en este lugar. Gloria a Jesús. Aleluya. Damos la oportunidad en esta hora de poder, gloria a Dios, leer una porción de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Quiero saludar a todos los hermanos que nos estén viendo, gloria a Dios, a los amigos. Bendito sea el Señor que nos están viendo a través de esta plataforma, gloria a Dios. Y creemos que todo lo que hagamos en esta hermosa hora sea de bendición para sus vidas. Bendito sea el Señor. Quisiera leer una porción de la palabra de Dios en el libro de Judas. Amén. Judas, amén, capítulo 1, versículo 20 al 25. Bendito sea el Señor. Quiero leer esos versículos de la palabra de Dios en esta hermosa hora. Amén. Dicen así la palabra de Dios: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y algunos que dudan, convencelos; a otros salvad, arrebatándolos del juego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. En esta hermosa hora, hermanos, bendito sea el Señor. Queremos hacer una corta oración, bendito sea el Señor, para así pasar nuevamente al estudio que en esta hermosa hora se va a estar impartiendo por el Maestro, amén, de la iglesia. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para que, amén, sea Dios dirigiéndonos, amén, a través de su Santo Espíritu. Bendito Dios. Padre Celestial, en esta hermosa hora te damos gracias, mi Señor, por estar en este lugar, Dios mío. Gracias, mi Señor, por este lindo día que nos has dado, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, mi Dios amado. Gracias, Señor, en esta hermosa hora, Padre. Reconocemos, mi Dios amado, que si no es por ti nada podemos hacer, Dios mío. Solamente contigo, Señor, somos victoriosos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, mira, Señor, mis hermanos que nos están, Dios mío, viendo en esta hermosa hora, Señor, bendícelos y tócalos, Padre. Mira los amigos que están ahí, Dios mío. Señor, obra de una manera poderosa, Dios mío. Aquel que está enfermo, sánalo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Señor, en esta hermosa hora, Dios mío, vamos a poner, Dios mío, aleluya, tu palabra, y que tu palabra, Señor, no torne tras vacía, Señor, sino que haga lo que tú quieres que haga en el corazón de cada vida, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, amén y amén. Bendito sea el Señor. En esta hermosa hora, hermanos, bendito sea el Señor. Vamos a continuar con este, amén, bendito sea el Señor, programa, y que sea de bendición para sus vidas. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios por el gran privilegio de estar aquí con ustedes una vez más para continuar estudiando la palabra de Dios. Y como comenzamos la semana anterior, que estamos leyendo el libro de Efesios, vamos a continuar leyendo el libro de Efesios. Y voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 7 al 10. El libro de Efesios, capítulo 1, desde el versículo 7 al 10. Y para dar un repaso de lo que estábamos hablando la semana pasada, desde el versículo 3 al 6, vamos a mirar y hemos visto que el gran enfoque es el Dios Padre. Y Pablo está dando gloria a Dios, porque entendiendo que el Dios Padre, el gran trabajo que Él estaba haciendo en nuestra salvación, estaba jugando ese gran papel. A la misma vez vamos a mirar que todo
lo que estaba haciendo el Dios Padre lo hizo por medio del Señor Jesucristo. Y en este momento vamos a mirar desde el versículo 7 a 10 que ahora el enfoque está en el Señor Jesús. Eso, voy a pedir que abran sus Biblias el libro de Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 7 a 10. Y antes de comenzar de leer, debemos de notar algo interesante. Desde el versículo 3 al 14, el lenguaje original es una oración bien larga. Eso es porque es poquito difícil de poner ciertos temas en esos versículos. Y como he dicho, va a haber muchos temas que van a estar surgiendo en la palabra de Dios. Y quisiera estar aquí poniendo mucho detalle de explicar muchas palabras, pero como estamos corriendo bien rápido en este libro, vamos a pausar un poco con los detalles, pero sí debemos entender que de versículo 3 a 14 es una oración bien grande, pero vamos a estar así quebrando esa lección desde el versículo 7 a 10. Efesios capítulo 1, versículo 7 al 10 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Amén. Pero antes de comenzar, es bien importante de continuar desde el versículo 6, porque comenzando con el versículo 7 se oye un poquito raro. Lo voy a leer otra vez, pero comenzando con el versículo 6. En la segunda parte donde dice: con la cual nos hizo aceptos en el amado. Al amado se está refiriendo al Señor Jesús. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Amén. Ahora, para comenzar, el tema que vamos a estar ahorita viendo es el tema de redención, la palabra redención. Y es una palabra que debemos de gozarnos de cada vez cuando escuchamos esa palabra redención. Hace muchos años atrás había un teólogo por el nombre B.B. Warfield y dio un anuncio a los estudiantes que iban a la escuela de divinidad, y él dijo que debemos de gozarnos cuando escuchamos palabras así como redención, porque cuando entendemos el gran impacto o la significancia de la palabra redención, nos debemos de quedar así sorprendidos, porque es una palabra bien importante para el creyente. La palabra redención se puede definir como un modo de salvación, pero creo que en esa definición no es adecuado aquí cuando estamos hablando del versículo 7. La palabra redención aquí debe de tener en mente, o en nuestra mente debe de mirarlo como una compra de algo. Y antes, en los tiempos del Nuevo Testamento, muchas personas estaban comprando esclavos y iban a lugares de marqueta y estaban comprando esclavos para sí mismo. Y aquí debemos entenderlo casi así. Pero hay algo más importante que debemos entender cuando hablamos de la palabra redención. Aunque sí significa que en ese sentido, en ese contexto, se está refiriendo a algo que estamos comprando. Aquí nos hace mirar un detalle que es más importante.
Vamos a leer otra vez versículo 7. Estamos hablando del Señor Jesús. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. En otras palabras, la salvación viene por causa porque Él nos compró con su propia sangre. Él dio su propia vida para nosotros. Eso es porque cuando la semana pasada estaba tratando de explicar que la doctrina más difícil de entender es el amor de Dios. Sabiendo cómo somos nosotros y sabiendo nosotros mismos, sabiendo nuestra condición. ¿Por qué Dios nos amaría a nosotros si somos pecadores? Pero aquí versículo 7 nos da consuelo y seguridad y nos dice en quién tenemos redención por su sangre. En otras palabras, el Señor Jesús literalmente nos compró de la esclavitud del pecado. Y cuando hablamos de comprar, aquí se debe de entender que no se va otra vez vender para atrás a la esclavitud. Porque si eso era posible, eso significa que hay un precio más valoroso que la sangre del Señor Jesús. Y la pregunta que debemos de decirnos ahora es si hay algo más valoroso que su sacrificio. Y si es posible que hay uno, la pregunta es, ¿qué es? Y si hay algo, ¿qué puede ser? Y eso es porque cuando pensamos un poco del sacrificio del Señor Jesús, debemos entenderlo en forma que su pago era algo de valor infinito. Eso es porque Él podía decir que podía ser resucitado al tercer día, porque eso significaba que su trabajo ya estaba cumplido. Y cuando entendemos el sacrificio en el Señor Jesucristo, debemos entender que su sacrificio tiene un valor de infinito. Eso es porque cuando pensamos un poco, ¿por qué el pecador va a estar en el infierno por la eternidad? ¿Por qué eternidad? Porque la eternidad no es suficiente para pagar su deuda con el Dios Santo. Y si eso es cierto, eso significa que la sangre del Señor Jesucristo era un valor más grande que eso. Y eso es porque versículo 7 y en nuestro tema otra vez es redención, que el Señor Jesús nos literalmente compró de la esclavitud del pecado y nos hizo ser hijos del Dios Padre. Y sigue diciendo, ¿y qué significa cuando nosotros tenemos redención? Sigue diciendo en versículo 7, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Porque el problema fundamental del ser humano es el pecado. No es el problema política ni otra cosa que están sucediendo en nuestros tiempos. El problema fundamental de cada ser humano es su propio pecado. Y eso es porque tenemos redención, tenemos esperanza y salvación por causa de su sacrificio, por causa de su sangre. Y por causa de su sangre nosotros ahora tenemos perdón de nuestros propios pecados. El Señor, Dios Padre, nos puede amar por medio del Señor Jesús. Él ya no nos mira con esos ojos, mirándonos como hijos de desobediencia, sino nos mira como hijos adoptados por causa del Señor Jesús. Y este versículo nos debe dar mucho consuelo, nos debe de ponernos en nuestras rodillas en adoración, porque es aquí entendemos el gran valor del sacrificio del Señor Jesús. Versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En otras palabras, que nos perdonó por nuestros pecados según la riqueza de su gracia que nos puso sobre nosotros por causa del Señor Jesús. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto
en sí mismo. Ahora, cuando leemos el versículo 9, hay una palabra allí bien interesante que Pablo usa, y la palabra es misterio. Y cuando leemos más adelante de esta carta, vamos a mirar que esa palabra surge otra vez. Pero aquí Pablo lo usa de una manera bien extraña. Cuando pensamos de la palabra misterio, a veces se viene en mente que es algo que no tenemos mucha información y se nos hace un poquito raro y que no podemos comprenderlo. Aunque sí, eso es cierto. Aquí en la Biblia hay ciertas veces cuando Pablo o con otros autores del Nuevo Testamento usa la palabra misterio, pero lo usa en forma que sí hay información que Dios le plació a revelarnos a nosotros. Pero es aquí que esa información todavía se nos hace un poquito difícil de entender. Y aquí Pablo usa esta palabra un poquito raro, porque aquí versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. En otras palabras, según su buena intención, el cual se había propuesto en sí mismo. Y la pregunta es, ¿de qué se está refiriendo de este misterio? ¿Cuál es el gran misterio de su voluntad? Y a veces queremos entender la voluntad de Dios. Ni hay ciertos lugares de la Biblia que nos enseña su gran voluntad. Hay una de ellas es nuestra santificación. Dios desea que nosotros seamos santos delante de Él. Y si quieren saber la voluntad de Dios, pues esa es una de ellas. Pero aquí Pablo está diciendo, versículo 9, danos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en otras palabras, su buena intención, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, y esa es la respuesta de este misterio. Sabemos pues que antes de la caída de Adán y Eva, podemos entender que todo Dios lo hizo bueno. Y pero por causa de la caída, miramos pues que había algo que estaba perdido. Obviamente eran nosotros. Pero aquí cuando dice versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, debemos de leerlo en el sentido que había un tiempo que Cristo estaba reinando y tenía todo control, pero por causa del pecado, por causa de la caída de Adán y Eva, se perdió. Pero eso no significa que Dios más lo dejó allí y dijo en sí mismo que, a ver cómo lo voy a salvar el ser humano, porque así la Biblia no nos enseña eso. Es bien claro que en la Biblia luego Dios da promesa que va a rescatar al ser humano. Y esa es la razón porque el Señor Jesucristo vino a este mundo, se encarnó y dejó toda su gloria para venir a rescatar a nosotros, a los creyentes. Y eso es porque aquí de reunir todas las cosas en Cristo significa que después de que Cristo vino y dio su sacrificio, eso significa que ahora todo ya está juntamente bajo su reinado. Y podemos explicar más y podemos ir más en detalle de qué se está refiriendo del reinado del Señor Jesucristo. Pero creo que aquí es bien apropiado del versículo 10, que cuando dice de reunir, se está refiriendo otra vez, de hacerlo otra vez. Porque como estaba perdido el ser humano y como ahora ya fueron salvos, aquí es donde el Señor Jesucristo ya tiene todo para atrás en orden. Aunque a veces no me puede decir, hermano, todavía estamos en este mundo bien caído. Es cierto. Pero también el libro de Juan, primero de Juan, nos hace entender que el Señor Jesús ahorita está de la diestra de Dios Padre y Él está en control de su propia iglesia.
y porque Él está en control de su propia iglesia, nosotros no debemos de temer, porque Él tiene y Él nos va a guardar hasta que Él nos llame a su propia presencia. Y eso es porque aquí es bien, debemos de mirarlo así. Porque comenzando de versículos 7 a 10, el enfoque ahora ya no está de Dios Padre, sino ahora ya está en el Señor Jesucristo. Ahora estamos mirando el papel que el Señor Jesucristo estaba jugando en nuestra salvación. Porque si entendemos algo de la lección pasada, versículo 3 al 6 tenía todo el enfoque del Padre. Y ahora del versículo 7 a 10, el enfoque ahora está en el Señor Jesucristo. Porque sigue diciendo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como están en la tierra. Y cuando dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, se está refiriendo de todo lo que se va a determinar, todo lo que que va a suceder, todo fue hecho por causa de Cristo. Y eso es aquí porque Pablo comienza a apuntarnos para atrás al Señor Jesús. Y mirando esto para atrás al tema, ¿por qué redención? ¿Por qué? Y debemos de gozarnos cada vez cuando escuchamos la palabra redención, porque es allí exactamente que vamos a entender que el precio que pagó el Señor Jesús por nuestra salvación es algo tan grande que a veces lo menospreciamos ese sacrificio. Eso es porque el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 3 hace la pregunta que hay unas personas que tratan la salvación como nada. Y si eso es cierto, si usted es un creyente y si usted cree en el Señor Jesús, pero lo está tratando como nada, se debe de preocuparse y se debe de analizar otra vez su vida espiritual. Porque en un sentido sí estamos en el Señor Jesús, pero si estamos tratando la salvación como si era como nada, hay algo que debemos de analizar nuestro corazón también. Porque si estamos en Cristo, debemos de gozarnos y vamos a obedecer, no porque hay muchas reglas puestas al creyente, sino es porque lo hacemos por gratitud. Lo hacemos porque entendemos que Dios Padre desea nuestra santificación, y porque Él desea nuestra santificación vamos a vivir vidas adecuadas delante de Él. Y eso es porque el tema de redención es bien importante. Es algo que debemos de siempre reflexionar cada día cuando leemos la palabra de Dios. Si no fuera por causa de Cristo, si no fuera por su propio sacrificio, no tenemos esperanza. Y eso es porque Pablo comienza el capítulo 1 con el gozo que él tenía en escribir esto. Eso es porque cuando dije que en el comienzo de esta lección, versículo 3 al 14, es una oración bien larga, porque Pablo quería tratar de describir, tratar de expresarse y explicar algo que era algo maravilloso que no podía contener en su corazón. Y eso es porque cuando vamos a continuar leyendo, pero algo que debemos de notar, y es esto, que en esos versículos de 3 al 14 vamos a mirar las tres personas de la Trinidad. Ahora yo sé que hay ciertas personas que van a decir, bueno, la palabra de la Trinidad no está en la Biblia. Es cierto, no está en la Biblia, pero las tres personas sí son mencionadas. Y eso es porque aquí es el ejemplo perfecto para mirar que las tres personas de la Trinidad están
jugando su propio papel en nuestra salvación. Dios Padre fue el que nos predestinó, que nos escogió en Cristo, nos amó, y eso es porque estamos aquí. Y porque Él nos escogió, ahora fue el papel del Señor Jesucristo, que Él nos compró con su propia sangre y nos hizo ser adoptados hijos de Dios Padre. Y aquí es donde vamos a cambiar nuestro enfoque y vamos a mirar el Espíritu Santo. Versículo 11 al 14, y dice así: en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, bien importante. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la aras de nuestra herencia, que hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí Pablo continúa con el comienzo. Continúa que como Dios Padre nos escogió, que nos predestinó. Y leímos que el Señor Jesús nos compró por su sangre. Ahora hay otro papel más importante que a veces no lo pensamos, y es el papel que el Espíritu Santo juega en nuestra salvación. Y es que Él nos sella hasta el día de redención. Y cuando se sella, es como una estampa de garantía en decir: este es mío, y este va a ser mío hasta que se cumple todo. Y eso es aquí, porque eso es bien importante. Vamos a leer otra vez el versículo 11 a 12. En Él asimismo tuvimos herencia. Y si pensamos un poco atrás, en los tiempos de los romanos y griegos, la herencia se iba a sus hijos. Y como nosotros ahora somos hijos adoptados por Cristo al Dios Padre, esa herencia de vida eterna ya es para nosotros. Y eso es porque aquí, versículo 11 nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de lo que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y Pablo explica qué es esa palabra de verdad. Dice: el evangelio de vuestra salvación. Y la pregunta otra vez: ¿qué es el evangelio? Si no sabe, puede leer los recursos que están en la iglesia, la página de la iglesia. Pero cuando nosotros entendemos el evangelio, que nosotros tenemos necesidad de salvación, esa es la palabra de verdad. Y eso es porque aquí sigue diciendo el versículo 13: y habiendo creído en Él. Porque es algo diferente de más simplemente escuchar el evangelio. Porque todos podemos predicar y ellos pueden escuchar. Pero la diferencia es que después de escuchar y después creer en Él, hay un paso que ellos decidieron a aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y desde el momento de que eso sucede, versículo 13 nos dice: con el Espíritu Santo de la promesa, que es la aras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Y eso es porque cada vez siempre he dicho aquí en la iglesia local que nosotros en nuestras vidas debe reflejar obviamente santidad, pero también todo lo que hacemos debe de ser para su gloria.
Y eso es porque después, cuando Él nos llame a su presencia, por la eternidad vamos a dar gloria a Él y vamos a disfrutar de Él para siempre. Pero aunque no estemos allí a este momento, aquí en estos versículos Pablo nos está enseñando que esto es suficiente para que nosotros podamos adorar a Dios, para dar gloria a Dios y para decir gracias a Él que yo estoy aquí, y gracias a Él que Él pagó, dio su propia vida para mí, en mi lugar. Él murió. Y gracias también al Espíritu Santo, que aunque el trabajo del Señor Jesús ya fue cumplida en la cruz del Calvario, ahora es su trabajo del Espíritu Santo que nos guiará hasta que Dios nos llame a su presencia. Y eso es porque cuando dice fuimos sellados, es porque es una estampa de garantía que un día vamos a estar con Él. Y eso es porque versículo 3 a 14 no se puede quebrar así bien con ciertos temas, porque en cada versículo hay muchas palabras, hay muchas cosas que podemos hablar, pero creo que eso es suficiente para que nosotros podamos entender que Pablo comienza dando gloria a Dios y explica todo lo que está sucediendo en el trabajo de nuestra salvación. Porque a veces pensamos que Dios no está trabajando, pero sí, en realidad Dios siempre está trabajando. Y hasta este momento hay intercesión del Dios, del Señor Jesús. Y también el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y eso es porque debemos de dar más gloria a Dios y orar a Dios y ofrecer alabanza hacia Él, porque Él es un Dios que sí que todavía está trabajando en nuestras vidas. Y eso es porque aquí creo que sería apropiado de concluir nuestra lección. Y algo para que puede anticipar más adelante en nuestra lección. Aquí se mencionan las tres personas de la Trinidad, a Dios Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Pero más adelante del libro de Efesios, capítulo 2, vamos a leer que hay tres enemigos que el ser humano tiene. Y es nuestra propia carne, la sociedad que está aquí alrededor y el enemigo que nosotros tenemos. Y creo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo en mente eso. Pero más para que podamos anticipar eso que vamos a leer más adelante, si Dios permite, a continuar leyendo el libro de Efesios. Y en esta hora doy gracias a Dios por el gran privilegio de estar aquí con ustedes, siempre leyendo la palabra de Dios, de tratar de entenderla un poquito más, porque no es simplemente leerla, sino que Dios nos desea que nosotros la entendemos. Y no simplemente entendiéndolo es suficiente, sino también vivirla. Y sabiendo y creciendo más en el conocimiento de su palabra, nuestra oración y nuestra doxología va a crecer más y más hacia Él. Y en esta hora doy gracias a Dios por el gran privilegio de estar aquí con ustedes, de compartir la palabra de Dios. Y si Dios nos permite, la próxima vez que nos reunimos, vamos a continuar leyendo el libro de Efesios y vamos a comenzar desde el versículo 15 adelante. Y Dios le bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios por este gran privilegio y que sigamos orando. Yo sé que hay mucho que debemos de orar en nuestros tiempos, pero creo que, como he mencionado, Cristo es la cabeza de la iglesia y Él va a seguir edificándola, guardándola, hasta que Él venga para nosotros. Y en este momento miramos que hay mucha esperanza en el Señor Jesús, y invitamos siempre que podemos reunirnos para leer y dar gloria a Dios y leer su palabra.
Amén. Y así le doy gracias a Dios por este gran privilegio de estar aquí con ustedes. Y así le paso la parte al hermano pastor, que va a concluir este momento de la lección. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por este estudio que el maestro nos trajo en esta hermosa hora. Nos hemos gozado, hermano, gloria a Dios, y yo me gozo, amén, por oír las cosas que la palabra de Dios nos da, gloria a Dios, amén. Y es algo maravilloso cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella, amén, gloria a Dios. Estamos, amén, en otras palabras, somos propiedad privada, gloria a Dios. Ahora, bendito sea el Señor. Yo a veces hablo cosas que a veces me remonto a mi pueblo, gloria a Dios, amén. Cuando una persona compra una vaca, gloria a Dios, amén, la persona que la compra le decimos allá su fierro, amén, gloria a Dios. Y eso es una forma de cómo la palabra de Dios nos enseña que hemos sido sellados a través del Espíritu Santo, gloria a Dios. Es por eso que el mundo ya no nos conoce, el mundo no nos entiende, porque somos especiales delante del Señor, amén. Así es que, hermanos, vamos a orar en esta hermosa hora, amén. Vamos a despedirnos no de la presencia de Dios, sino de este servicio o este corto estudio que se hizo, amén, en la presencia de Dios. Padre Celestial, en esta hermosa hora, gracias, Señor, por la oportunidad que nos has permitido poder estar en este lugar, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, aleluya, por este tiempo que nos has permitido y poder transmitir esta palabra, Dios mío. Gracias, Señor. Bendice al maestro, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice las almas. Bendice los amigos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sana a aquel que está enfermo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta hermosa hora. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Así es que, hermanos, Dios les bendiga y bendiciones.